Hola Capricornio, bienvenido a Lely Astral Tarot. Me encanta estar leyendo hoy aquí para ti. Vamos a hacer este horóscopo especial y vamos a ver mensaje para tu energía, el dinero, el trabajo y el amor. Recuerda que esto es una lectura general. Toma lo que resuene para ti, el resto suéltalo. Y si quieres una lectura privada, en mi primer comentario de descripción te estaré esperando. ¿Ok? Bueno. Estamos aquí si Capricornio es tu signo solar, lunar, ascendente o en Venus, o el signo de tu persona especial. Para estos días es importante, querido Capricornio, que recuerdes practicar el amor propio. A veces, cuando comenzamos a enamorarnos de otra persona, empezamos a cederle espacio en ese protagonismo que en nuestra vida siempre debería ser ocupado por nosotros. Entonces, hoy tus guías espirituales te dicen, en estos próximos días se van a presentar situaciones en las cuales vas a tener que demostrar que realmente tu amor propio, tu autoconcepto, tu autoestima está por encima de lo que sientes por otras personas. ¿Sí? Es como una prueba que vas a tener que vivir y realmente es algo en lo que te vas a dar cuenta si tienes que trabajar en este aspecto o no. ¿Ok? Entonces, eso te lo aconsejan respecto a tu energía. Recuerda que el amor propio viene muy conectado con lo que es el plexo solar, el tercer chakra. Entonces, busca también cómo trabajar este chakra, cómo armonizarlo y vas a ver que las cosas comienzan a fluir mejor para ti. Vamos a escribir en los comentarios, me amo y acepto tal y como soy. Si crees que este es un mes de mucha sanación y mucho amor propio, escribe hecho está. Quiero preguntarle ahora al tarot, mensaje para mis Capricornio que se encuentran preguntando por su parte económica, ¿ok? Tenemos un 6 de espadas y un 10 de bastos. Y recuerden que este 6 conecta mucho con los viajes o los desplazamientos. Probablemente algunos de ustedes vayan a ser reubicados laboralmente, vayan a ser trasladados o tengan que viajar a otro lugar. Siento, o más bien me intuyo que algunos de ustedes ya como que concluyeron ese tiempo que debían pasar en ese negocio, en esa ciudad, en ese país, en ese lugar, ¿sí? Recuerden que todo siempre cumple una fase, todo siempre cumple un ciclo y lo que tus guías espirituales me muestran a través de esta carta es que ya es tiempo de movernos o de avanzar hacia algo más grande, hacia algo donde probablemente te sientas mejor, ¿ok? En cuanto al ambiente laboral, te recomiendo muchísimo que puedas como tener cuidado con personas que de pronto a veces tienen como unas actitudes egoístas hacia ti. Te dicen que analices muy bien las intenciones de ciertas personas al ofrecerte negocios, proyectos en estos próximos días. ¿Sí? Recuerda que no todo el que nos dice amigo realmente nos desea el bien de corazón y no todo el mundo que nos ofrece ayuda lo hace de manera desinteresada. Entonces, tus guías espirituales te dicen que analices muy bien el tipo de propuestas, de quién vienen y cuáles son sus verdaderas intenciones. ¿Ok? Números de la suerte para ti. Números de la suerte para ti. El número 6, 37, 21 y 74.
Son números con los cuales podrás tener mucha suerte en los juegos de azar. Así que pues espero te vaya muy bien. Quiero preguntarle al tarot un mensaje para mis Capricornio en el amor. Recuerda que es un consejo general y que en el especial amor separo solteros y personas especiales. Es importante que veas el especial del mes y el especial amor del mes también. Ok, bueno, comenzamos con este 4 de bastos. Es una carta que me conecta mucho con elementos de signo de fuego que pueden estar en tu lectura, como Aries, Leo o Sagitario. Por acá vemos aire, Acuario, Géminis o Libra. Libra muy representado aquí. Y me dice, mira, tu persona especial y tú lo que en este momento realmente necesitan es volver a sentir que la relación es un refugio de paz, ¿sí? Probablemente últimamente las cosas hayan sido guerra, pelea, conflicto, diferencia, división, y siento que hay un cansancio muy marcado tanto del uno como del otro al respecto de estas situaciones, y que dicen, yo definitivamente necesito salir de aquí, yo ya no quiero estar más en estos conflictos, en estas peleas y en estos problemas, ¿ok? Veo que es como una urgente necesidad tanto del uno como del otro, y para poder lograrlo tiene que haber un arrepentimiento genuino. Recuerda que esta carta de la picota o el arcano mayor 12, en este caso, nos habla acerca de arrepentirnos. Veo que tu persona especial pues ha tenido problemas contigo como actitudes apáticas, distantes, frías, y que eso ha contribuido a que tú también como que ya no quieras dar más por esta relación. Recuerda que si la lectura no resuena, puedes ir a tu ascendente. Veo que esta persona es alguien que cambia por unos días y luego las cosas vuelven como a la misma situación. Sí, como que muestra mejoría, y tus guías como transitoria y tus guías espirituales hoy te dicen, pues, querido Capricornio, tienes que analizar si realmente esto es lo que tú quieres para tu vida. Siento que es el momento de, como un momento crítico por este 8 de espadas. Me dicen, tú ya has dado muchas oportunidades y tienes que ver si realmente esto te está dando paz y tranquilidad, si es posible arreglar las cosas de raíz o no. ¿Sí? Siento que es como si tuvieras que colocarle un ultimátum a esta persona y que te diga, bueno, vas a cambiar y vas a hacer las cosas bien de manera definitiva, o vas a volver a lo mismo de solo cambiar unos días. ¿Ok? Es el momento, te dicen tus guías. Lord Shiva te dice, levántate, honra tu fuerza interior, brilla y baila con el universo. Esta ha sido tu lectura. Recuerda suscribirte, dejarme un like, un comentario. Te quiero mucho y bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones.
Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.